¿Alguna vez te pasó que no logras entender las respuestas de tu estudiante o de tu hijo y que según tu lógica parecen ilógicas? Esto se debe a dos cuestiones fundamentales: las hipótesis que él va construyendo sobre la realidad y la lógica que la sostiene. Hoy hablaremos de esta temática para que puedas entender mejor el mundo mental de tu hijo o estudiante. La concepción de la infancia ha ido evolucionando y hoy sabemos que los niños no piensan igual que los adultos. Antes se creía y se postulaba de que era como un adulto en menor tamaño. Además, desde la educación se creía que venía como una tabla en blanco, que uno escribía sobre esa tabla en blanco. Entonces, la educación era totalmente directiva, tanto en casa como en la escuela, ya que lo que teníamos era un adulto en miniatura, pero con una cabeza vacía, y había que formarla para que ese niño llegara a ser el adulto que nosotros esperábamos. A medida que muchos autores se fueron dedicando al estudio de la infancia, nos fuimos dando cuenta de que los niños tienen deseos propios y característicos de la etapa, que tienen una lógica que es también propia del pensamiento de la etapa, y que no son ni una tabla en blanco para escribir, ni tampoco un adulto en miniatura. Es decir, que cuando nosotros nos dirigimos a un niño, nosotros no podemos hablarle en igualdad de condiciones porque su pensamiento no está en igualdad de desarrollo con el nuestro. Pero venimos de un modelo de crianza sumamente autoritario que se condecía con un modelo educativo que también lo era. Es decir, en la casa al niño se le daba directrices que el niño ejecutaba con precisión. Entonces, si uno preguntaba, ¿por qué? Porque yo lo digo. Y yo te lo dije, te decían tus padres. Entonces, es como que el niño tenía que actuar bajo la premisa de lo que se le había dicho y sin pensar, porque se suponía que él estaba en blanco y que yo le estaba dando una orden que tenía que quedar impresa en su cerebro, y eso, bajo esa premisa, es lo que él debía ejecutar toda acción. Cuando el niño iba al colegio sucedía lo mismo. El docente le decía M con A, ma, S con A, sa, y todos repetían las tablas, 2 por 2, 4, y todos repetían. Entonces el mismo modelo autoritario y repetitivo es el que producía este engranaje escuela-familia. El autoritarismo llegó a su máxima expresión al desconocer totalmente al otro, y no hace falta que vayamos a hechos históricos, pero ustedes podrán evocar a alguno en donde se desconoció totalmente los derechos del otro para hacer del otro algo que yo espero que él sea. Y entonces, como sociedad, fuimos pendulando hacia el otro extremo, como hace todo péndulo, digamos, para encontrar el equilibrio, y fuimos hacia una forma de crianza en donde hay mucha libertad, que muchas veces no encuentra los límites, y entonces se produce una ruptura entre la familia y la escuela, porque la escuela sigue sosteniendo un modelo educativo que es autoritario y la educación familiar está en contradicción con eso. Entonces llegan niños que cuestionan a sus docentes, que no se adaptan a las normas, que no copian y que no siguen las reglas del sistema educativo, simplemente porque alguien les dice. Piden explicaciones o justificaciones, y muchas veces, aunque uno se las dé, los niños están muy centrados en hacer lo que ellos desean. Por eso me interesaba trabajar esta temática, que dicho de paso no me he presentado. Mi nombre es Karina Gómez, yo soy licenciada en psicopedagogía, porque he visto, digamos, este desfasaje y este choque que se produce entre la familia y la escuela. Esto ha llevado a muchas familias a tomar el homeschooling, a no seguir las reglas que dice la maestra, a desconocer, a enfrentarse con los docentes, a incluso propiciar actos de violencia contra los mismos, y a un desgaste por otro lado de los docentes, en donde el ausentismo es recurrente, y no porque los docentes sean vagos, sino porque realmente la carga emocional y la presión social que están soportando hoy en día los docentes es pocas veces mencionada. Estuve hace poco en una institución donde una docente se pasó toda la jornada escolar tratando de que 2 estudiantes de los 15 que tenía terminaran su evaluación, porque ya se habían cansado, porque no lo querían hacer, porque lloraban.
Entonces me pareció sumamente útil trabajar esta temática de cómo se da esta interrelación familia y escuela y lo importante que es ir estructurando el pensamiento del niño a la vez que estructuramos su adaptación a un medio social. Entonces, de los 0 a los 2 años, nosotros tenemos un niño que no reconoce límites. Él siente que el mundo gira alrededor de él. Imaginen el bebé y la percepción de un niño de 2 años que llora y su mamá o su papá o alguien que lo cuida corre a asistirlo. Entonces, él siente que tiene la potestad absoluta de ese mundo. Y en realidad está en lo cierto porque está en un periodo de indefensión en donde los papás están sumamente atentos a él y eso es totalmente apropiado para esa edad. El niño todavía no ha logrado representarse una realidad mental, entonces si el papá se ausenta, piensa que no va a volver más, todavía no ha construido el espacio-tiempo necesario para saber que a la tarde el papá va a volver. Como veíamos en el informe que hice del pensamiento de los perros. Si no lo has visto, te sugiero que lo veas porque ahí vamos trabajando en lo que es la construcción del espacio-tiempo, que esto no se da en las mascotas y que sí se da en los seres humanos a partir de los 2 años. Luego que el niño construyó el espacio-tiempo, se va a dar la posibilidad de construir una lógica simbólica. La lógica simbólica es lineal. Esto me lleva a esto, directamente, hay una conclusión lineal, inequívoca. Por eso es que los niños en esta etapa se afianzan mucho en decir sí o no. No existen posibilidades, o es sí o es no. Si nosotros en esta edad, de los 2 a los 4 años aproximadamente, entramos en una negociación con él, él no tiene la capacidad para negociar porque no tiene el pensamiento desarrollado del adulto. Entonces, para él las cosas son blanco o negro. ¿Y cómo hacemos para poner límites en esa etapa? Acotando su deseo es lo que yo sugiero. Es decir, si el niño no quiere comer toda la comida, primero podemos empezar por entusiasmarlo, digamos, hacerle muñecos, jueguitos, este juego del avioncito, simbolizar cosas para que ese acto de comer sea algo mucho más placentero que solamente llenar el estómago. No está recomendado poner celulares en ese momento, sino que tiene que entablar un vínculo con la comida para establecer un vínculo sano con el alimento. Nosotros los seres humanos no solamente comemos por hambre, comemos porque estamos tristes, porque estamos angustiados, porque necesitamos llenar un vacío. Entonces es muy importante que él no empiece a asociar la comida con un acto solamente mecánico de llenar el estómago, porque muchas veces después se vuelven muy restrictivos en cuanto a los alimentos, no quieren comer todos los alimentos, sino que sea un acto lúdico en donde todos los sabores empiezan a jugar dentro del paladar. Esto también hace el enriquecimiento cognitivo del bebé porque empieza a diferenciar diferentes texturas, diferentes sabores, los matices, las durezas, la agresión que él le pone a desgarrar la carne. No es lo mismo que si yo le sigo dando biberones o si le doy solamente papillas o si le doy solamente jugos o si le doy solamente lo que a él le gusta. Entonces el primer ejercicio es tratar de ajustarme todo lo que yo pueda a que esto sea un acto placentero y de disfrute de él, que no sea algo forzado porque tampoco es saludable que la comida comience a ser algo que se hace a la fuerza, porque va a generar un rechazo que podrían derivar en posibles trastornos alimentarios. Una vez hecho esto, también podemos utilizar límites, es decir, bueno, está bien, no te quieres comer todo el puré, bueno, hasta acá, come hasta acá, y una vez que comas hasta acá vas a poder comer el postre o vas a poder irte a ver los dibujitos o un límite, ¿sí? Un límite o un poquito de esto, un poquito de esto y un poquito de esto, porque hay niños que comen menos y que se sienten saciados con menor cantidad. Bueno, sí, pero un poquito de cada cosa. Tampoco es útil decir estas frases que se nos decían a nosotros cuando éramos niños: come porque yo sé lo que es el hambre, come porque hay chiquitos que no tienen que comer, porque comer bajo la culpa obliga a la persona a comer incluso cuando no tiene hambre. Y esto crea una cadena inconsciente en nuestro cerebro, en nuestro cerebro se va programando: comida, tengo que comer todo. Esto obliga a la compulsión de comer y que esto quede instalado en un estado tan inconsciente que para el sujeto sea muy difícil después reconocerlo. Cuando avanzamos entre los 4 y los 6 años, el pensamiento del niño, si se había venido estableciendo bien esta lógica, en donde yo fui acotando el deseo, fui marcando pequeños límites para que el niño vaya ajustando su conducta y vaya aceptando ciertas normas y que hay
cosas que están permitidas y cosas que no están permitidas, porque en su lógica el mundo sucede así. Blanco, negro, no hay más que eso. Vamos a ir a una lógica intuitiva en donde el niño va a empezar a tener en cuenta distintos puntos de vista. No es solo lo que yo quiero, es lo que dice mamá, es lo que dice papá, pero también está lo que hacen otros amiguitos, y entonces empiezo a incorporar riqueza de puntos de vista, y eso hace que el pensamiento, además de todo el trabajo que se ha hecho para que el niño se vincule con distintos alimentos, con distintas formas de comportarse frente a una misma situación. Bueno, hoy día no quiere comer porque le duele la panza. Bueno, hoy hay una fiesta en casa y va a poder comer más golosinas. Entonces se le va dando cierta flexibilidad. No todo es tan rígido. No siempre él come lo mismo. No siempre las reglas son tan rígidas. Entonces su pensamiento se va flexibilizando y adaptando a distintos contextos. Esto hace que llegue a una lógica intuitiva en donde él ya puede tener en cuenta diferentes puntos de vista, siempre centrados en su experiencia y con una cierta rigidez a lo que va a ser el pensamiento más adaptado a la sociedad, que puede ser el concreto o el formal, y que va a permitir que él empiece a incorporar los objetos culturales como son las letras, los dibujos en su forma. ¿Quién dijo que la casa se dibuja así? En triangulito con un cuadrado. No todas las casas son así, hay algunas son cuadradas. Entonces él empieza a incorporar formas sociales, el sol de un determinado color, las nubes de un determinado color, y él te pregunta, ¿de qué color tengo que pintar esto? ¿De qué color tengo que pintar? Empieza a querer adaptarse a un lenguaje que es compartido, que es social, que vos entendés que yo estoy pintando un sol, que vos entendés que yo estoy dibujando un niño, que vos entendés que yo te estoy diciendo cierta palabra. Por otro lado, vamos a tener niños que, si no se hizo todo el trabajo previo y que desde muy pequeños se estuvo negociando con ellos, van a querer seguir imponiendo esta forma en donde yo decido, en donde yo tomo la última decisión. Yo decido adaptarme a lo que vos me estás pidiendo, pero yo lo decido. Entonces se hace una negociación entre el niño y el padre, y el niño siempre termina decidiendo. Es como que se van a dormir y el papá le dice, bueno, es hora de dejar el celular, y él le dice, bueno, veo 2 dibujitos más y nada más. Y el papá le dice, bueno, 2 dibujitos más. ¿Quién está tomando la decisión ahí? El niño. Entonces cuando va a la escuela, intenta establecer este sistema de regla, y eso no va a funcionar en la escuela porque son muchos niños. La docente no puede negociar en particular con cada uno. 2 segunditos más, maestro, ya termino de copiar. 2 segunditos más, se va a pasar todo el día en este copiado, digamos. No se puede con 30 niños. Y es ahí donde empiezan las fricciones familia-escuela. A esto me refiero yo cuando muchos papás me han preguntado en los videos de no copia, el tema de los límites. Muchos me han preguntado a qué se debe de que su hijo no copie nada si ya sabe escribir, y yo le he dicho el tema de los límites. Son estos pequeños actos que no nos damos cuenta, que a veces terminamos cediendo a la voluntad de nuestro hijo, lo que hace que después no se adapte a las normas sociales. Porque si bien parece una estructura muy democrática, en realidad es el niño el que está decidiendo. No hay democracia, es autoritarismo. El niño está decidiendo todo y no está en condiciones de decidir lo que es para su propio bien. Si ustedes se fijan en el ejemplo que yo les doy de la comida, soy yo la que establezco la negociación. Yo le digo, hasta acá vamos a comer, hasta acá yo pongo el límite. Entonces, en el mismo caso del celular, digamos, yo le voy a decir, nos vamos a dormir ahora, o le voy a decir 2 videos más y te vas a dormir, 1 video más y te vas a dormir. Yo dije 1 video más. ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué esto no es violento y no es autoritarismo? Porque en realidad, cuando nuestro hijo se enfrente a la sociedad, va a haber una regla que lo limita. Él no puede plantar una semilla en una época en que no se puede plantar. Las semillas se plantan en determinada época. Hay una ley, digamos, que regula el entorno. Más allá de las leyes sociales, hay una ley de ritmos que regula la vida del planeta, digamos. Y él se va a tener que adaptar. Él no va a decidir si una chica se enamora o no se enamora de él, o si un chico quiere jugar o no quiere jugar con él, porque eso no se puede forzar. Él tiene que ganarse esa amistad, tiene que ver la forma, y eso es pensamiento, de cómo hago yo para engancharme en una conversación, para engancharme en un juego, para proponer un juego, para no siempre querer hacer lo mismo porque veo que el otro se enojó. Y eso es también pensamiento.
e implica la capacidad de flexibilizarme a lo que el otro propone y no es siempre lo que yo quiero. Cuando nosotros dejamos que nuestro niño decida siempre en función de sus necesidades, lo estamos haciendo asocial. Le va a costar mucho socializar y le va a costar mucho encontrarse con un entorno en donde se le fijan reglas. E incluso si él lograra tener un trabajo independiente, hay reglas. Si un cliente nos dice, yo necesito que sea en determinado formato, se tiene que adaptar al formato que le dice el cliente, a mí me parezca o no me parezca. Quizás el cliente esté muy errado, pero es el cliente el que va a pagar ese producto y yo tengo que adaptarme a ese cliente. Entonces, es muy importante que los niños, desde pequeños, empiecen a modelar su cerebro en función de considerar distintos puntos de vista y no solamente estímulo-respuesta. Esto tiene que ver con el circuito de recompensa que he hablado en otro reel, que se los voy a dejar pegado para que lo vayan a ver. Este circuito de recompensa relaciona distintas áreas cerebrales y lo que crea es un modelado del cerebro en donde a cierto estímulo yo busco cierta respuesta. Y esto es totalmente inconsciente porque está despegado de lo que es la parte prefrontal y del pensamiento. Es la parte más instintiva de nuestro cerebro, es la que está adaptada a la supervivencia y está preparada para grabar respuestas de, bueno, vi ese animal me quiso atacar y yo corrí, entonces siempre voy a tener la misma respuesta frente al mismo animal. Ahora bien, en sociedades, si yo cada vez que el otro me dice que tengo que hacer algo, yo inmediatamente pongo mi punto de vista y lo impongo, eso es lo que voy a reproducir en todas las situaciones, de manera inconsciente, no voluntaria. Y esto es lo que se llega a configurar un cerebro que luego va a ser diagnosticado como trastorno de déficit atencional, como trastorno oposicionista desafiante o tantos otros trastornos que se están dando en crecimiento en la infancia en esta época. Que tienen que ver más con fallas en las prácticas de crianza y este desajuste que hay con la prevención y la promoción de la salud en la infancia, debido a que hay muchas cuestiones económicas detrás de diagnosticar. Ustedes piensen que se aumenta la cantidad de tratamiento, que se aumenta la cantidad de prestaciones, que se aumenta la cantidad de venta de productos que están destinados a la discapacidad, pero también se aumenta la cantidad de medicalización que se da en la infancia. Entonces hay todo un conjunto de factores que debemos considerar en donde los papás muchas veces estamos muy solos criando a nuestros hijos, ya que no tenemos el apoyo, sobre todo en la prevención y la promoción de la salud. Si hemos hecho las cosas bien, tenemos que llegar a los 6 años, entre los 4 y los 6 años, progresando hacia un operatorio concreto, todo el niño va adaptándose más a la lógica adulta y comprende las mismas cosas que nosotros estamos comprendiendo o bastante acertadas. Lo que no tiene el pensamiento concreto es la posibilidad de hacer hipótesis. Si yo hago esto, ¿qué va a pasar? Imaginarme. Es concreto, digamos. Está modelado para responder a situaciones de la vida cotidiana que se han ido sucediendo y bajo las cuales él ha ido tomando leyes generales que le permiten funcionar casi como un adulto. Pero el pensamiento formal, que es el pensamiento científico, es el que me permite ir muchos más pasos de lo que yo he podido dar como sujeto. Le pongo un ejemplo. En muchos comportamientos juveniles impulsivos, donde se hacen peleas y donde uno cae herido y muerto sin la intención de los otros de matarlo, muchas veces los adultos decimos, pero ¿y cómo no se va a dar cuenta? Bueno, a veces el desarrollo del pensamiento de esa persona pudo haber influido en que no calculara las consecuencias. Y una conducta sumamente impulsiva de quiero algo, lo tengo, lo ejecuto y no mido las consecuencias, se condiciona o se conjuga para dar estas cuestiones que se dan en los juveniles. Por eso, muchos códigos protegen a los menores de 14 y 18 años porque su pensamiento no está desarrollado a la altura de un adulto, pero además, si en la familia hubo tendencia a fomentar o a no controlar estos pensamientos, estos comportamientos impulsivos que vienen del circuito de recompensa, tenemos un foco de cultivo para posibles problemas sociales en ese solo integrante de la sociedad. Esto es tan conocido por las altas esferas o por las esferas de poder que muchas veces la educación
es el mecanismo bajo el cual se va precarizando el nivel de pensamiento de la población para lograr ascender a ciertos grupos sociales y que otros queden en inferioridad de condiciones, y de darse cuenta de toda la trama secreta que se va gestando en no dar prevención ni promoción de la salud, en precarizar la educación, en precarizar salarios docentes y en ir precarizando el desenvolvimiento de las aulas. Porque una política de inclusión que no genera la cantidad de actores sociales en las aulas para contener esa inclusión, genera que hoy en día muchos docentes tengan grupos de 30 alumnos donde a lo mejor 2 o 3 no leen, no escriben, no calculan, por lo menos un 20% está con un pensamiento poco desarrollado, precarizado, porque han ido ascendiendo en muchos grados sin lograr los contenidos mínimos, y es muy difícil llevar adelante una clase también donde los alumnos generalmente no escuchan porque no están preparados para adaptar su conducta dentro de ese modelo autoritario que nos criaron y donde funcionó la escuela tradicional. Hoy en día la escuela tradicional está en crisis por varias cuestiones, no solamente porque ya el autoritarismo no funciona, sino porque hay aulas súper pobladas y aulas totalmente diversas. Entonces, si bien yo tengo varios videos de no copia con algunas estrategias colocadas allí a fin de ayudar y poner paños fríos a esta situación, el trasfondo de los problemas que estamos teniendo en educación van mucho más allá de estrategias didácticas que podamos brindar. Tenemos que empezar a prevenir y promover la salud de la infancia, y para eso necesitamos hablar de las prácticas de crianza. Porque las prácticas de crianza van a ir ligadas a lo que ese individuo va a poder o no hacer en la sociedad, pero también lo que va a poder hacer o no como estudiante. Personalmente, lo que más me preocupa es la salud de los docentes por un lado, porque veo la sobrecarga de estrés que están teniendo con tantas dificultades y con nadie que los esté apoyando en su labor. Por otra parte, veo la angustia de los papás que no encuentran respuestas a los problemas de desarrollo que están enfrentando sus hijos y que muchas veces no logran ser alfabetizados siquiera, y que tampoco saben cómo encarar toda esta problemática que se va generando en el día a día con su hijo, no saben hasta dónde exigirlo, cómo modelar ese cerebro. Y por otra parte, me preocupa también lo que en el futuro a nivel social va a acontecer debido a que estamos segregando a una parte de la población al no darle los conocimientos y el desarrollo mínimo que tiene que tener un individuo para desarrollarse en sociedad. Y no estamos hablando solamente de contenidos. Cuando nosotros no modelamos el cerebro, digamos, y la conducta queda derivada a actuar bajo este circuito de recompensa y no de la parte prefrontal, que es la parte más racional. Tenemos estos problemas de violencia en la juventud, de drogas, de adicciones, que son muy difíciles de manejar cuando ya tenemos un cerebro que ha sido modelado bajo este mecanismo de crianza. En definitiva, creo que es una cuestión de Estado tomar cartas en el asunto para prevenir y promover la salud mental en la infancia, como también promover prácticas educativas que nos permitan a toda la sociedad en general irnos adaptando a un nuevo modelo, porque ya el modelo autoritario ha caído y necesita surgir un nuevo modelo. En eso obviamente nos vamos a ir viendo enmarcados dentro de una crisis, que es lo que estamos viviendo actualmente, y de esto emergerá un nuevo modelo. El aporte del canal es ese, digamos, tratar de contribuir desde mis conocimientos y de mi experiencia práctica con todo lo que puedo ofrecer desde mi lugar. Creo que este tema era muy importante de tratar, a veces es un poco incómodo, pero si vamos asumiendo el rol que nos acontece de acuerdo al lugar social que cada uno de nosotros ejerce, yo creo que lo podemos lograr, tengo fe en eso. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Yo espero que te haya servido, que hayas tomado algunos datos que puedan ser de tu interés. Podemos seguir trabajando en esta temática muchísimo más y lo vamos a hacer.
Yo te recuerdo que tenés muchas formas de colaborar con el canal si te interesa el trabajo que estamos haciendo. Tenés el gracias, que podés dejar una donación. Tenés las membresías, que podés suscribirte para dejar tu aporte mensual. Cursos, supervisiones, si querés formarte. Y también formas mucho más gratuitas en donde podés dejar tu like, compartir, dejar tu comentario, que también ayuda a la difusión del canal y a que estas cuestiones que están sucediendo puedan ser visibilizadas de manera mucho más amplia. Un abrazo a todos, nos vemos en la próxima. Chao, chao.